Capítulo 99. El CEC y las redes de control de fuego se vuelven cada vez más complejos. 18 de octubre, año 1 del nuevo calendario mundial, flota de la Acto, buque de instrucción Kashima de la MSDF. Todos los tripulantes del submarino capturado del Comité de Control del Pueblo habían sido desembarcados y trasladados al Kashima, a excepción de un individuo que opuso resistencia durante el abordaje. Allí estaban siendo interrogados uno a uno. Dado que no había mucho que preguntar a los marineros de bajo rango, de sus interrogatorios se encargaban los oficiales de la Armada de Asgard, en calidad de estudiantes de intercambio. Sin embargo, incluso para los asgardianos la comunicación era difícil, logrando entenderse apenas con frases entrecortadas debido a las diferencias lingüísticas. En cuanto a los oficiales capturados, se contaba con un oficial de inteligencia de Asgard entre los estudiantes que hablaba el idioma estándar del Comité de Control del Pueblo. A través de él, oficiales de la MSDF, la Royal Navy y la US Navy presenciaban los interrogatorios. El foco principal de las sesiones, por supuesto, era el capitán de la nave. Entonces, el mando dentro del buque es dual con una figura llamada comisario de gestión revolucionaria, y el capitán no tiene necesariamente la prioridad. Así es. El grado de intervención en el mando varía según el comisario que te toque. El oficial que se identificó como comandante de comité de buque, el equivalente al capitán, resultó ser el más cooperativo, en gran parte porque deseaba pedir asilo en otro país y porque entendía un poco de asgardiano. Ya veo. Bueno, dejando eso de lado, menciona que desea desertar. En mi país, tener contacto con extranjeros se castiga con la pena de muerte. Los representantes de Japón, Reino Unido y Estados Unidos presentes hicieron una mueca de horror. El flujo de la comunicación era complejo. El capitán hablaba en su idioma, el oficial de Asgard lo traducía al asgardiano, y de ahí se pasaba al inglés mediante una aplicación de traducción en fase de prototipo. ¿Pero no tiene familia en su país? Mi hijo, que entró en la universidad, fue asesinado durante la revolución en una purga interna de facciones por ser considerado un intelectual. Mi esposa murió después de la revolución por un simple resfriado, porque unos autoproclamados médicos sin formación alguna le recetaron medicinas que nadie conocía. No me queda ningún apego por ese país. El comandante lo dijo con total rotundidad. Entiendo, bueno, bajo la premisa de que colabore proporcionando información, seguramente habrá algún país dispuesto a acogerlo. Decidieron suspender el interrogatorio por el momento, sintiendo que si preguntaban más, seguirían pisando minas emocionales dolorosas. 18 de octubre, año 1 del nuevo calendario mundial, Japón, Tokio, residencia oficial del primer ministro. Parece que la flota de la Acto en su visita de cortesía a Rastal se ha visto envuelta en problemas. Ante el informe del ministro de Defensa, el primer ministro puso su habitual cara de agobio. He leído el reporte, pero, ¿no es solo una pérdida de tiempo y recursos involucrarse en esto? El primer ministro mostraba abiertamente su deseo de no tener nada que ver con un oponente que parecía tan problemático. Francamente, tratar con un estado que estaba en peor situación que la Camboya de antaño no traía ningún beneficio. Sin embargo, ya estamos involucrados. No vamos a enviar fuerzas terrestres. Haz que lo manejen priorizando que no suframos bajas de nuestro lado. El ministro de Defensa no parecía satisfecho, pero enviar tropas terrestres para derrocar un régimen era un asunto mayor. Por cierto, los tripulantes del submarino capturado piden asilo. No es que lo estén pidiendo específicamente a nuestro país. Entrégaselos a los americanos o a los británicos si los quieren. La postura del primer ministro era que, si necesitaban información, bastaba con preguntarle a Urzu. No había necesidad de sacar las castañas del fuego ajeno. El ministro de Defensa, que desconocía las capacidades de Urzu, opinaba que debían aprovechar la oportunidad para obtener inteligencia. Al final, el primer ministro decidió que, para no parecer sospechosamente desinteresados, dejarían que el asunto fluyera y lo delegarían al Ministerio de Asuntos Exteriores. Te encargo los detalles, pero insisto, la prioridad absoluta es que no haya más víctimas entre nuestros oficiales de autodefensa. La opinión pública aún no se había calmado tras las bajas sufridas en el enfrentamiento en Estados Unidos. Más muertes podrían desmoronar al gabinete, que apenas se mantenía en pie, pero en ese caso, combatiremos con toda la fuerza junto a la flota de la Acto. Para eso hemos legislado. Si es combate en defensa propia, no tengo nada que objetar. Confirmado que los escoltas japoneses no se quedarían mirando mientras la Acto luchaba, el ministro de Defensa regresó a su ministerio. 18 de octubre, año 1 del nuevo calendario mundial, flota de la Acto, US Navy, Destructor Campbell.
Detectados objetivos aéreos aproximándose. Vienen hacia nosotros desde dos direcciones. Por la velocidad, parecen grandes formaciones de aviones de hélice. Distancia: 200 millas. Preparen combate antiaéreo. En el ZIC, siempre tenue y con poca iluminación, el capitán del Mcambell observaba las dos pantallas gigantes que mostraban la información enviada por los radares y el enlace de datos de otros buques. Aunque era un Fleet de la clase Arleigh Burke, cuya producción supera las 3 cifras, la disposición del ZIC no variaba mucho respecto a las versiones iniciales o los posteriores Fleet III. El mayor contraste con los cruceros clase Ticonderoga era que estos últimos tenían 4 pantallas gigantes para gestionar el mando de la flota y la defensa antiaérea simultáneamente. ¿En serio tengo que dirigir la defensa aérea de la flota desde aquí? Era el resultado de compromisos políticos. El Reino Unido enviaba el único buque con aviones de ala fija. Japón ofrecía el buque insignia por su capacidad para operar múltiples helicópteros y su gran volumen de procesamiento de información. Y Estados Unidos aumentaba su presencia colocando un buque con sistema Aegis como el núcleo de la defensa antiaérea. Lo ideal habría sido un Ticonderoga, pero el Mcambell era el único disponible en Yokosuka en ese momento. Desde la perspectiva del capitán, tener un solo barco no se sentía precisamente como tener mucha presencia. Creo que sería mejor pedírselo a los japoneses. El destructor japonés Maya, aunque basado en el diseño del Arleigh Burke, fue diseñado de forma independiente por Japón con una filosofía operativa similar a la de un Ticonderoga, y su ZIC era equivalente al de un crucero estadounidense. En una flota combinada de varios países con sistemas de combate no unificados, tener menos pantallas significaba que el comandante llegaría más rápido al límite de su capacidad de procesamiento de información. Aún así, son muchos. Deben ser aviones de hélice. Con el aumento de la sofisticación tecnológica, el precio de los aviones se disparó, por lo que hoy en día no se contempla un escenario donde ataquen 400 aviones a la vez. En su lugar, se espera una lluvia de misiles. Sin embargo, los únicos capaces de combatir a esta distancia ahora mismo son, aparte de nosotros, solo el Maya. En términos de radar y capacidad antiaérea, el Mcambell y el Maya sobresalían, seguidos por el niño problemático de la Royal Navy, el destructor tipo 45 Dragon. Estos tres eran los únicos buques de defensa aérea de zona equipados con VLS, sistemas de lanzamiento vertical, y radares de matriz de fase. También había otros buques de defensa aérea con sistemas Tartar o sus evoluciones, como los destructores clase Kidd, las fragatas Oliver Hazard Perry y sus variantes, y la clase Atakaze. Sin embargo, el Mcambell y el Maya contaban con capacidad de combate cooperativo, CEC. Si uno detectaba un blanco, el otro podía atacarlo con esa información. Para maximizar esta ventaja, ambos barcos se posicionaron en extremos opuestos de la flota. Entre nosotros y el Maya sumamos 96 misiles SM-6 y SM-2. El Dragon tiene 32 Aster 30, y si hablamos de alcance, los Kidd tienen otros 50 SM-2. De todos modos, no son suficientes para tantos objetivos, dijo el oficial de artillería con total honestidad. El capitán bajó los hombros, desanimado. Tendremos que dejar que el resto de los barcos se encarguen de los que pasen. Hay 4 buques de defensa aérea con SM-1 de corto alcance. Algo podrán hacer. Por suerte, todos los barcos de la flota eran militares y tenían algún tipo de armamento. Además, aunque el capitán no lo mencionaba, contaban con la cobertura aérea de los F-35B del Queen Elizabeth. Aunque la capacidad de esos barcos varía mucho. Era comprensible que los portaaviones y buques de suministro solo tuvieran CIBUS, aunque había un portaaviones extraño que, por alguna razón, llevaba 8 radares de matriz de fase activa y VLS con misiles ESM, pero también había naves que se hacían llamar fragatas y solo tenían un cañón de 76 milímetros. Los SM-6 y los Aster 30 usan guiado activo por radar en su fase final, por lo que el número de blancos que el radar del buque puede rastrear determina cuántos se pueden disparar a la vez. En cambio, los SM-1 y SM-2 requieren guiado semiactivo, necesitando que los iluminadores del barco bañen al objetivo con ondas de radio. Sin embargo, en los buques Aegis, el radar SPI-1 se encarga del guiado intermedio, lo que permite gestionar más blancos escalonando los tiempos de impacto, una característica que definió a los Aegis como la siguiente generación de defensa aérea. Bueno, es una batalla con 80 años de diferencia tecnológica. Aspiremos a un juego perfecto.
Mirando la gran masa de puntos luminosos en la pantalla que representaban a los aviones enemigos, el capitán se mentalizó. La victoria consistía en destruirlos antes de que siquiera pudieran ver la flota. Fin del capítulo 99. El link a la historia del autor estará en la descripción.